Y seguimos en nuestro programa. Uno de los títulos nos daba cuenta de una reunión que durante este mes se va a desarrollar en París y que va a llevar adelante un proceso de cambio en física cuántica en relación a las medidas universales del kilogramo, del ampere, del mol y de algunas otras. ¿Cómo será esto? ¿Qué significa? ¿Es cierto que es para universalizar las unidades de medidas? Al profe Javi le vamos a preguntar, que además de ser profesor universitario, científico, es un integrante del equipo de Canal U en diferentes espacios. ¿Cómo estás, profe? Buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Muy contentos de poder contactarnos contigo, fuera de lo que te vemos hacer en los diferentes programas de Canal U. Hoy preguntándote, ¿qué significa esto para la vida cotidiana? Porque tenés ese lenguaje tan llano, tan emparentado con las cuestiones cotidianas, tan empático de poder bajar lo difícil de lo que es la ciencia y lo científico a las cosas de todos los días. ¿Qué significa cambiar las unidades de medida? Bueno, realmente lo que está por ocurrir dentro de unos días en Francia va a ser muy trascendente para la comunidad científica y tecnológica, porque se va a cambiar el patrón de masa. El patrón de masa es uno de los primeros patrones de unidades que se inventaron o se crearon. Tiene más de 130 años. Es el último patrón físico que queda de los patrones originales de pesos y medidas que en las primeras convenciones de unidades se habían establecido. Casi todos los otros patrones, mejor dicho, todos los otros patrones han sido reemplazados por experimentos que de alguna manera tienen que ver con constantes de la naturaleza. Por ejemplo, el metro, que originalmente también era una varilla que tenía unos trazos a cierta longitud, que es la que se definía como un metro, a mediados del siglo XX fue cambiado por una radiación luminosa y actualmente, alrededor a finales del siglo XX, año 80, se lo cambió por una definición que tiene en cuenta la velocidad de la luz, que es una constante universal. Entonces, los patrones de medida, que son muy importantes en la ciencia, en la tecnología, en el comercio, se van independizando de estos parámetros o patrones físicos. Bueno, el último patrón que quedaba como un cilindro de platino, iridio, o sea, un elemento físico, era el patrón de masa, que es el kilogramo patrón. Ese cilindro, con 130 años de antigüedad, había sufrido los embates del tiempo, entonces ya su valor no era el nominal con el cual había sido creado, pero sin embargo seguía siendo el patrón de medidas. Todos los otros patrones de medida de masa se calibraban contra ese patrón. Bueno, ese patrón es el que va a desaparecer, y si se aprueba esto, hay 60 países que se van a reunir y que tienen que aprobar este cambio en el patrón de medida. Bueno, va a haber un nuevo patrón de medida de masa que ya no va a depender de este cilindro, sino de unas constantes físicas que están vinculadas, como vos bien lo dijiste, con la física cuántica. Algo bastante complejo de poder explicar en pocas palabras. Indudablemente. Y en lo cotidiano, por ejemplo, uno va a ir y va a decir en la panadería, deme 1 kilo de criollitos o un kilo de pan. ¿Esto cómo se va a verificar? ¿Va a haber un cambio? ¿Ya el kilo no va a ser lo mismo? O, por ejemplo, yo que estoy excedido en peso, quiero bajar 1 kilo. ¿Voy a tener que bajar más de 1 kilo, menos de 1 kilo? ¿Qué es lo que voy a bajar? ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Ni vos ni yo nos vamos a dar cuenta de este cambio. Mira, para que vos te hagas una idea. Cuando vos vas a comprar 1 kilo de criollitos, la balanza con la que se mide ese kilo tiene la menor división en el orden de 1 gramo. ¿Sí? O sea, vos podés comprar 1 gramo más o 1 gramo menos. Este cambio va a afectar recién lo que está en el 0,8 ceros y recién un 1. O sea que es una cantidad que está muy lejos de lo que nosotros normalmente medimos en una panadería o en una carnicería. Fíjate vos que lo que nosotros compramos por ahí que tiene mayor precisión en la medición de masa son los medicamentos. Cuando vos compras un medicamento,
la droga general viene expresada en miligramos, ¿sí? El miligramos es 0,001 gramo, ¿sí? Esto está 6 ceros más lejos de esa medida, o sea que no nos va a afectar a nosotros absolutamente para nada. Lo que sí va a ser que todas las medidas que estén vinculadas con la masa hoy van a tener un patrón más confiable y un patrón que probablemente sea más perdurable en el tiempo que el que teníamos anteriormente. Y un patrón universal que va a permitir, por ejemplo, universalizar la fabricación industrial de elementos, porque estaba viendo que va a afectar el ampere, el mol, no solamente el peso, el kilogramo. Exactamente, lo que se va a hacer ahora es una revisión de todo el sistema internacional de medidas. No solo, o sea, se va a cambiar la unidad de masa, pero además periódicamente la convención esta de unidades se reúne cada 4 años. Cada vez que hay una reunión de esta, se retoca este sistema, que es el que permite inclusive el comercio, como vos bien lo decís. Los patrones de medida originalmente se comienzan a establecer a finales del siglo XIX y por cuestiones más de tipo comercial. Vos, para poder vender o comprar un metro, primero el comprador y el vendedor se tienen que poner de acuerdo en qué es un metro. Claro, exacto. Entonces, bueno, esto obligó a hacer estos patrones y, bueno, estos patrones han ido evolucionando en la medida que ha evolucionado la ciencia y la tecnología. Hoy, por ejemplo, este patrón de masa estaba bastante desactualizado, pero por suerte la ciencia nos ha permitido tener el conocimiento como para poder reemplazarlo por otro patrón y la tecnología nos brinda los elementos, el equipo tecnológico que necesitamos para poder hacer las mediciones. Entonces, a partir del 16 de noviembre aproximadamente, si se establece este nuevo patrón, vamos a tener una unidad de masa mucho más confiable y perdurable que la que teníamos anteriormente. Javier, muchas gracias por tu participación una vez más en Canal U, que está de más agradecerte porque sos miembro de nuestro canal, así que te mandamos un gran abrazo y a seguir investigando, amigo. Me siento parte. Sí, lo eres. A seguir investigando. Gracias. Muchas gracias.